Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Las saludo cordialmente. Yo soy Annette Pierre y el día de hoy tendremos una clase muy interesante, relevante para lo que viene en estos días. Viene Shabbat, este Shabbat particularmente Shabbat Hazon. Se lee un nuevo libro, un nuevo Humash de la Torá, que es el Sefer de Barim, y es nuestra preparación para Tisha B'Av, que si bien es un día de luto, pues tenemos que prepararnos desde ahora para lo que viene. Así que, pues, bienvenidos. La intención de esta clase es entender la yuxtaposición que existe en estos tres elementos importantes que se estrenan el día de hoy. Es la conexión que va a haber entre 9 de Av, Shabbat Hazon y la Parashá y Sefer de Barim. Bienvenidos. Primero que todo, vamos a hablar un poco de Sefer de Barim, también llamado en español como Deuteronomio. Y el nombre Deuteronomio, que a mucha gente no entiende que es Deuteronomio, viene porque los Yehudim llamamos al Sefer de Barim, que es el último de los Humashim, lo llamamos Mishneh Torah, que significa dos Torás. Y no es que sean dos Torás, pero vamos a entender a través de esta clase por qué es apodado este libro Mishneh Torah. Primero que todo, es un libro muy distinto a todos los libros anteriores. Quiere decir, llevamos 4 Humashim en esta serie que hemos estado estudiando. Es interesante que no hay Zohar de esta porción. Es un tema muy interesante que podríamos tratar en otra clase. Y todo lo que sucede en este libro sucede de manera distinta. Primero que todo está siendo narrado mientras está sucediendo. Quiere decir, la narrativa es en presente. Hay muchas veces que en otras situaciones la narrativa es atemporal o en otro momento. Esto todo sucede cuando está pasando y es interesante entender que tiene un estilo distinto de los demás Humashim y principalmente lo que lo distingue es que a diferencia de los demás Humashim, que es Dios el que está hablando cada instante, aquí parece como que Moshe está hablando y pareciera como que él está hablando y no Dios. Obviamente no es así, pero es un elemento que nos imparte un sentimiento de diferencia con los demás Humashim, en el sentido que realmente Moshe es el que está hablando. Y la palabra Devarim viene de la palabra Dibur. Como ustedes saben, Dibur significa hablar, decir cosas. Y es muy interesante porque Moshe, cuando es elegido por Dios para toda esta empresa gigante que va a ser liberar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida, Moshe, de las cosas más importantes que dice es que yo soy un Arel Shfataim. Yo soy una persona que tengo un problema para hablar, para expresarme. Y por lo tanto vemos que en este libro Moshe es de lo más elocuente, no tiene ningún problema de expresión. Y es un tema muy interesante porque todo el libro está dicho y está expresado con las palabras de Moshe. Pareciera que Moshe se conectó con Dios y fue una deliberación continua entre Dios y Moshe, pero se ve como que Moshe es el que está hablando más que Dios está hablando. Como hemos venido explicando en las demás Parshiot, en los demás libros, en los demás Humashim, hemos explicado que desde el punto de vista místico, cada uno de los libros corresponde a uno de los Olamot. De tal manera que Breshit corresponde a Adama Katmon, Shemot al mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, Vayikra al mundo de la creación, que es Briah, Vamitvar, que es el libro que dejamos la semana pasada, es Olam Yetzirah, el mundo de la formación, y el Sefer de Barim se considera es Olam Asiah, o también llamado Malhut, es el mundo donde las cosas se llevan a cabo de manera física, donde se materializan las cosas. Y básicamente, parte de lo que vamos a entender en la totalidad de este libro es que las palabras, Dios creó con palabras y nosotros tenemos este don, siendo hijo, a imagen y semejanza divina, de crear a través de la palabra realidades.
Y por lo tanto, el Sefer Devarim es esta preparación, esta recreación de lo que va a ser la relación del pueblo de Israel con Dios. Cuando vemos todo el libro en una totalidad, es muy interesante que tiene un poco de todo, tiene un poco de narrativa, tiene un poco de cómo fue el proceso de la conquista de la tierra. Es un libro que sucede en los últimos días de la vida de Moshe, digamos que sucede en muy poco tiempo comparado con Sefer Bamidbar, que sucede en 40 años. Y realmente es un libro que va a estar relacionado y va a ser impartido y va a tener información relevante para vivir en la tierra de Israel, para abordar la tierra de Israel de la mejor manera posible. Es un libro que aparece en Alajot, muchas cosas parecen como repetidas y aparecen cosas nuevas. Y curiosamente aparecen 200 Alajot, un segundo, nuevas. Y la pregunta es, ¿por qué no aparecieron antes? Pues son Alajot que aparentemente son importantes porque van a vivir en la tierra de Israel. No eran importantes y no aplicaban antes. Hasta que conquistaran la tierra, vivieran en la tierra, estas Alajot iban a ser relevantes. Moshe en este libro se expresa de una manera muy particular y lo hace a la nueva generación. Quiere decir, cuando los Yehudim salieron de Egipto, sabemos que salieron más de 600,000 varones mayores de 20 años, y es muy lamentable decirlo, pero toda esa generación murió en el desierto. Toda esa generación fue decretada a morir en el desierto porque tenía el pueblo que liberarse de esa mentalidad esclava, que no podían lograrlo, y por lo tanto esta es una nueva generación, es como una renovación completamente, y por lo tanto se reafirma en este libro de manera contundente el Brit hecho en Sinai. Que decir, no es un nuevo Brit, es el mismo Brit, no hay otro Brit, no hay otro pacto, no hay otro covenant, pero se renueva por lo mismo que estamos hablándole a una nueva generación. Una de las cosas más relevantes y más importantes en este libro es la figura de Moshe. Moshe, desde que aparece Moshe en la historia del pueblo de Israel, aparece como el redentor, aparece como ese líder que aparece con el faraón y que hace posible que Dios haga milagros. Y pues pasa por muchas diferentes etapas Moshe, como rey, como gobernante, como casi un guerrero, como un Goel, el redentor, como un líder. Muchas veces ni lo podemos entender, pero realmente como queda para nosotros para siempre y por lo que siempre vamos a amar a Moshe Rabbeinu, es que queda como Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro. Y este es un tema muy interesante porque el judaísmo ensalza sobre cualquier otra figura a los maestros. Es aparentemente un título para muchos más importante el de un rey, un gobernante, una persona muy rica, una persona muy sabia. Pero increíblemente para el pueblo de Israel, el óptimo líder, la persona que logró estar más en contacto con Dios y poder compartir con la humanidad la grandeza divina, es el maestro. Por lo tanto, Moshe acaba siendo Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro. Y es muy interesante porque el tema de la educación es una constante de este libro de Sefer Devarim. Aparentemente el judaísmo le apuesta a la educación más que a ninguna otra herramienta para la continuidad y para la transformación individual y grupal. Y para poder notar esto, es increíble que hasta este momento la palabra lomed, que es enseñar, limud, el shoresh limud, lelamed, no aparece en todos los libros de la Torá, excepto en este libro de Devarim, que aparece 17 veces. 17 es Tov. Por lo tanto, es muy interesante porque lo que va a significar es el libro que nos va a dejar un legado en educación por medio del maestro Moisés. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos en el centro la palabra Shoresh Lamed Mem Dalet, que es Lomed, estudiar.
que significa muchas cosas. En el caso de el alumno se dice talmid. Estudiar se dice lilmod, aprender. Al Talmud, tal cual el libro, el estudio per se es Talmud. La persona que enseña es Melumad y el estudioso es el Amdan. Y estas son diferentes facetas para entender la importancia y por algo, no por cualquier cosa, el pueblo de Israel es el pueblo del libro, porque nosotros vamos a los libros para aprender, para cambiarnos. Así que bueno, seguiremos compartiendo esta presentación. Permítanme un segundo. Ok. Y básicamente, un segundito, voy a volver a compartir. Me pareció que estaba... Y lo que quiero explicar es que la figura de Moisés se va a convertir en el extremo de lo que es un líder. Y contrasta mucho con el concepto de líder que hay en las demás naciones. Por lo tanto, este es un tema muy central de este libro y lo que intenta el libro de Varim es precisamente impartir el conocimiento y las enseñanzas, no para crear una sociedad de jerarquías como la que venían, que era la sociedad jerárquica de Egipto, las sociedades jerárquicas de la antigüedad que se perpetuaron hasta el siglo, muchas veces hasta el siglo XV, XVI, sino es tomar en cuenta la historia, el destino y todo para crear una sociedad moral, justa, que ofrezca dignidad individual a cada ser por el simple motivo de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es un libro lleno de enseñanzas y lleno de propósito. Ahora sí llegamos al tema que ofrecí, que es esta interesante yuxtaposición que siempre hay entre la parashá de Barim y la Haftará, que se lee con la parashá de Barim, que se llama la Haftará Hazón, la visión, y que es la visión de Yeshayahu, del profeta Jeremías. Y por otro lado, siempre sucede antes del 9 de Af. Por lo tanto, no puede ser una casualidad que estas tres cosas se yuxtapongan. La parashá de Barim, Shabbat Hazón y el 9 de Af, que es precisamente lo que vamos a vivir este próximo Shabbat. Y bueno, es un tema bastante interesante de corte filosófico, en donde, ¿cuál es el tema que hay en común entre estas tres cosas? ¿Qué tiene en común de Barim con Shabbat Hazón y con 9 de Av? Independientemente del tono en el que cada una de estas está escrita, yo considero que hay un elemento que es como crucial para desenvolver el misterio y el secreto de esta yuxtaposición. Y precisamente es la palabra eija. El tema que tienen en común estas tres cosas que vamos a hablar el día de hoy es la palabra eija. Y la palabra eija es una palabra difícil de traducir al castellano porque es como una pregunta. En inglés lo llaman alas. ¿Cómo es posible? Y obviamente el concepto principal de eija es que, como vamos a ver en esta diapositiva, en cada uno de estos segmentos, tanto en Sefer de Barim como en Megilat Eija y como en la Haftará Hazón que se lee este Shabbat Hazón, aparece la palabra Eija. Y obviamente pues los Jajamim, que son expertos en entender cada detalle, cada punto de nuestra Sagrada Torá, se dan cuenta que hay un tema común muy delicado y muy sensible que nos debe de sensibilizar y precisamente por esto es el motivo de haber dado esta clase en vísperas de Shabbat Hazón. En Sefer de Barim es muy interesante porque Moshe está hablando con el pueblo de Israel casi a punto de que están entrando a la tierra de Israel. Y comienza él diciendo, hablando a Moshe directamente, y en el Pasuk 12 de Devarim dice,
Eija asa levadi. ¿Cómo logré hacer esto solo? Es increíble que Moshe de repente se ve a sí mismo y dice, no puedo creer que pude con esta tarea casi imposible y frustrante de sacar al pueblo de Israel de Egipto, liderarlos por todo el proceso del Midbar, llevarlos a Sinai, llevarlos por cada lugar que pasamos. ¿Cómo lo logré? ¿Y cómo lo logré solo? Es como una pregunta de, un interrogante de entre maravillarse y por otro lado como lamentándose. Por eso es difícil traducir la palabra hija. Hija significa, ¿cómo hice esto? ¿Cómo pude haber hecho esto solo? ¿Cómo logré ser el líder de esta gente tan difícil que hizo tantos problemas en el camino hacia la tierra prometida? Entonces, es un grito de admiración, pero también es un grito de lamentación y también es un grito de frustración, haciendo una expresión casi, casi existencial, donde Moshe dice, ¿cómo logré esto? Y es muy interesante porque, como ustedes saben, el 9 de Av, por lo menos estoy segura que los Ashkenazim, los Sefaradim, creo que los Teimanim tienen una costumbre diferente. Se lee la Megilat Eija. Y la Megilat Eija es este libro de lamentaciones que escribió el profeta Jeremías. Y él comienza, como dice acá, en esta página de la Megilat Eija, comienza preguntando, Eija pregunta, ¿cómo? ¿Cómo ha pasado esto? Esta lamentación, este grito existencial de cómo es posible que siendo el pueblo que Dios más adoró y que le dio su sagrada Torá y que liberó, y este pueblo que creyó en él y que se arrojó con confianza a él y que recibió la Torá con una Sebenishma, ¿cómo es posible que este pueblo ahorita vea esta destrucción? ¿Cómo es posible que Dios nos haya abandonado? ¿Cómo es posible que nuestros enemigos hayan vencido, destruyendo lo que es la casa de Dios, nuestra conexión con Dios? Entonces es como un lamento tremendo, doloroso, donde pregunta, ¿cómo es que nos encontramos en esta soledad? ¿Cómo es posible que estamos viviendo esta desolación? ¿Cómo es posible, Dios, que nos abandonaste? ¿Cómo es posible que una vez que tuvimos nosotros esta relación tan cercana, tan amorosa, tan íntima, cómo es posible que estamos viviendo con tanto antisemitismo, con tanto dolor y hemos tenido que pasar por estas cosas? Se me salen las lágrimas nada más de pensar todo lo que ha vivido el pueblo de Israel a partir de la destrucción de los Beit HaMikdash y cómo nos ha ido tan difícil con los pogroms, con las cruzadas, con las expulsiones, con la Shoah, con el neoantisemitismo, con el viejo antisemitismo. ¿Cómo es posible que estamos desolados cuando estabas tú y eras parte y éramos parte de una relación cercana, una relación de amor, una relación de confianza? ¿Cómo es posible, Dios? Es lo que pregunta Yirmiyahu en Megilat Eija. Y este Chávez se lee la Haftará correspondiente a la Haftará, se llama Hazón. Hazón significa visión, la visión de Yeshayahu. Y la profecía de Yeshayahu la tuvo Yeshayahu cuando Israel estaba bien. Aparentemente no había conflicto, no había problema. Y él tuvo una visión de cómo se corrompe la relación entre el pueblo de Israel y Dios, y dice, Eija aitale zoná. Es ahora Israel como una prostituta, una infiel, una mujer abandonada. ¿Cómo es posible, Dios? Entonces, vemos evidentemente que no puede ser una coincidencia encontrar el Eija y el Eija. Si pudiéramos tener un tipo de expresión que es hija, ¿cómo es posible? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nos abandonaste? Es un interrogante
que va mucho más allá que una simple pregunta. Es una interrogante de lo más profunda que pueda haber y de lo más dolorosa. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible, Dios, que siendo tu pueblo, que siendo el pueblo que toda la vida sembró para esta relación, cómo es posible que estamos viviendo estas tragedias? Por lo tanto, pues me parece muy interesante comentar esto en base a nuestra primera escena de la que siempre nos referimos, que es la escena del Gan Eden. Quiere decir, cuando Shlomo Amelech dice, no hay nada nuevo bajo el sol, tenía razón, no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre va a haber cosas, semillas de donde esto nace. Y obviamente las semillas de algo físico siempre son en índole espiritual. No existe nada en el mundo físico que no tenga su expresión en el mundo espiritual. Y por lo tanto, tomando en cuenta que dijimos que el Sefer Bereshit es el inicio de los mundos, es el inicio de la concepción de todo, algo que sucede en Sefer Bereshit, obviamente va a repercutir hasta que se haga el tikkun. Y aparentemente el problema es que mientras sigamos lamentándonos y mientras siga siendo el Tisha B'Av un día de luto, quiere decir que no hemos logrado arreglar el problema primario. Y obviamente para entender esto va a ser un asunto muy interesante, gramático, pero también filosófico, que nos va a llevar a entender cuál es el problema verdadero en Sefer Devarim, en la Megilat Teijá y en la Haftará de Shabbat Hazon. Es muy interesante porque quiero que vean cómo se escribe la palabra hija. Es Aleph, Yud, Haf, Hei. Y curiosamente, la misma palabra hija no aparece, aparece antes, pero con otro tipo de contexto, pero escrito de la misma manera. Y es la manera de leerlo diferente, que es simplemente poniéndole puntos, que aparece la palabra hayeka. Entonces hay que entender qué significa esta palabra hayeka. Entonces es muy interesante recordar que cuando Adán fue creado y puesto en Gan Eden, Adán fue puesto en Gan Eden con la finalidad de tener en el Gan Eden una relación íntima con Dios para poder recibir de Dios todo tipo de bonanzas, todo tipo de relación, todo tipo de cosas buenas. Y curiosamente, la relación entre Dios y Adán, dado que era en Olam Yetzirah, que es el mundo edénico, era una relación estrecha. Constantemente Adán está hablando con Dios, Dios está hablando con Adán. Desde que fue creado Adán, Dios habló con él, le dio mitzvot, de todos los árboles del jardín comerás, de este árbol no comerás, pone el nombre a los animales. Quiere decir, había una comunicación estrecha y exacta, perfecta, una conexión exacta entre Adán y Dios. Y cuando Adán come del Etzadat, cuando Adán hace lo que no tiene que hacer, que es comer del Etzadat, hemos estudiado que se crea una desconexión importante entre Adán y Dios. Y por lo tanto, pues, Adán, la primera cosa que pasa es que cuando come, dice, nos cuenta el Zohar HaKadosh, que Adán, antes de comer del árbol, dice, Behem ayu arumim, ellos estaban desnudos, Adán y Jabá, Behem loit posheshu, ellos no estaban apenados, no estaban avergonzados de estar desnudos. Y el Zohar y en general la Kabbalah explica que pues no están avergonzados por muchos motivos, pero principalmente porque eran muy pocamente físicos. Adán era un ser plenamente luminoso y espiritual. Y en el instante de que comió, en ese instante se volvió más material. Quiere decir, la separación con Dios no fue que se sintió separado nada más, fue que se volvió un ser más denso, su energía
se hizo más densa y se hizo material. Y por lo tanto dice el Zohar HaKadosh que le salió prepucio a Adán. Adán estaba circuncidado y en el instante que comió le salió prepucio, entonces generó una conciencia de su fisicalidad y es por eso que inmediatamente se escondió. Como un niño que hace algo mal, se va, se esconde, crea esta ropa para cubrirse, le da vergüenza estar desnudo. Y Dios, para tratar de entender por qué Adán hizo esto, para darle una oportunidad de hacer teshuvá, de arrepentirse, de seguir teniendo la relación, Dios le dice, una vez que Adán se esconde, le dice, Ayeka, ¿a dónde estás? Obviamente ya, Dios sabe perfectamente dónde está Adán, pero le pregunta esta pregunta con la finalidad de que él se cuestione qué hizo y que reconozca que lo que hizo está mal. Hubiera sido suficiente que él diga, perdón, tenía demasiada tentación, la regué, perdóname, dame una oportunidad, pero él no tomó esta oportunidad. Y cuando le pregunta a Yeka, dice, es que, pues me escondí, hice una cosa mal, me escondí. Entonces, esta palabra, Hayeka, ¿dónde estás? Es una pregunta de Dios a nosotros, que nosotros precisamente le hemos convertido en Eijá. ¿Dónde estás, Dios? Quiere decir, es una pregunta que Dios nos hizo a nosotros, porque nosotros nos separamos de Él. Y en el momento que nosotros nos separamos de Él, nos sentimos separados de Él. Aunque fuese una percepción, las percepciones se vuelven realidades. Dios intenta crear el bond, Dios intenta reconciliar a Adán con él y decirle, te voy a perdonar. Pero Adán toma una actitud altanera y dice, Baujal, comí y yo volveré a comer. Quiere decir, no toma una responsabilidad de sus actos. Inclusive le dice, la mujer que me diste me dio de comer y comí. Quiere decir, él no toma responsabilidad, le tira la responsabilidad a Java. Y cuando va con Java, que Java podía haber arreglado esto y haber dicho, ¿sabes qué? Yo no oí, yo no estaba ahí, o se me antojó, todo. Tampoco toma responsabilidad y dice, es que la serpiente vino a mí y me tentó y pues comí. Por lo tanto, la historia edénica es una historia de falta de responsabilidad. La pregunta en dónde estás es dónde estás con respecto a la relación conmigo. Antes estábamos juntos, te has separado, estás separado de mí, ¿dónde estás? Y desgraciadamente, él en vez de tomar el momento para en ese instante arrepentirse, hacer teshuvá, él se extrica del problema tirando la responsabilidad al otro, ella le tira la responsabilidad a la serpiente por otro lado dice, yo hice lo que tú me dijiste, entonces no hay nadie culpable, pero se pierde esta conexión. Y esta conexión sigue perdida. El problema de esta conexión es que no hemos podido hacer tipún de esto. Hemos tenido ocasiones en donde estamos a punto de hacer el tikkun, por ejemplo en Matan Torah. Matan Torah es la rectificación de Adam Rishon, es la rectificación del comer del Etzadat, ese grito comunal de 600,000 personas que conforman Adam en ese momento ya como fragmentos y que gritan Naseh Benishma, es quiero conectarme contigo, Dios, y quiero la relación. Y en ese instante es increíble, pero Adam regresa, el pueblo en sus fragmentos unidos, regresan una vez más a tener la relación. Se vuelven inmortales, Tikkun de Adam Rishon, hay otra vez esta relación de la cual se había perdido por tantos años y teníamos que haber bajado hasta el mundo de Malhut para recuperarla. Desgraciadamente, esta relación no se pudo sostener. No se pudo sostener por muchos motivos. Hemos explicado que el pueblo de Israel no tenía la preparación de tener una relación con Dios tan estrecha. Desgraciadamente, cuando dejaron de ver a Moshe,
cargando con su mentalidad de esclavos, con su mentalidad se llama mojín de Katnut, un mojín es una conciencia empequeñecida, no podían cargar con este concepto de tener a Dios presente cada instante y por lo tanto, como no era una vasija preparada, al poco tiempo hicieron el Geta Egel y esta oportunidad se perdió. Y Dios sigue dándonos oportunidades. Posteriormente, Moshe sube al Sinai, ruega por un perdón, Dios acaba perdonándonos, se escriben las segundas tablas, y ese es el día de Yom Kippur, pero realmente es una reparación a medias, no es una reparación total. No es lo mismo las primeras tablas que las segundas tablas, no es lo mismo el Naseh Nishma en Har Sinai que el perdón otorgado en Yom Kippur. Desgraciadamente, la historia del pueblo de Israel y de toda la humanidad es esta historia en la cual tenemos que reparar aquella escena donde nos separamos irremediablemente de Dios y Dios nos pregunta, ¿a dónde estás? Y nosotros contestamos, pues acá, escondidos porque no vamos a ser diferentes. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer este Shabbat, la pregunta que nos tenemos que hacer este Tisha B'Av, la pregunta que nos tenemos que hacer este Shabbat Hazon es realmente ¿en dónde estamos? ¿Dónde estamos con respecto a Dios? No es esta pregunta que hicieron los Jajamim, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos abandonaste? Tenemos que ir a la pregunta primaria y la pregunta original en donde Dios nos pregunta, realmente tú, Ben Adam, tú persona, tú mujer, ¿dónde estás con respecto a la relación con Dios? Y esta es la pregunta que debe de inspirarnos en este Shabbat. El tema es que la relación con Dios es una relación que tiene reparación. Dios está ávido de esta reparación. Normalmente el problema no es qué tengo que hacer para repararla. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el problema y la solución para repararla. Y básicamente les digo que Dios es Ejat, Dios es uno, Dios es Ahavá, y lo que nos falta es precisamente esas dos cosas. El tema, cómo conectarse con Dios, para muchos es cómo me conecto, medito, qué hago, estudio, ve esto, el otro, por acá, por allá. La realidad es que la conexión es una cuestión emocional. Y la cuestión emocional es rectificar aquello que nos separa de Dios. Nosotros con Dios tenemos imagen y semejanzas divinas. Quiere decir, lo que nos une a Dios es que somos parecidos a Él, que tenemos elementos parecidos a Él. Por lo tanto, nuestra forma de acercarnos a Él es pareciéndonos a Él. Este concepto de emulación divina, imatio Dei, como dicen en latín, es así como Dios es Hanun, tú sé Hanun, así como es Dios Erejapaim, tú eres Erejapaim. El Rahum Behanun Erejapaim Rav Bejeset Bemet. Es muy interesante porque nosotros decimos Hashem, Hashem, y escribimos Hashem, Hashem. ¿Por qué Hashem, Hashem? ¿Por qué no decir Hashem, el Rahum Behanun? ¿Por qué Hashem, Hashem? El Rahum, ¿por qué todo esto con los 13 principios? Es muy interesante el concepto de los 13 principios, porque los 13 principios, 13 es la gematria de la palabra Ahavá. Y Ahavá, como ustedes saben, es amor. Pero también la palabra Ejat tiene la gematria de 13, 1, 8 y 4. Quiere decir, nosotros podríamos decir en términos cabalísticos que 1 es igual a 13. Así que Dios tiene 13 atributos y Hashem es Ejat. Y lo que es Ejat es que es Ahavá, que es amor. Por lo tanto, ¿cómo nos parecemos a Dios? ¿Cómo logramos esta cercanía con Dios? Y no es tan difícil. Bueno, sí es difícil, pero no es tan difícil como pensamos
que es algo imposible. Cada Yom Kippur repetimos una y otra vez Hashem, Hashem, el Rahum, Behanun, el Hapaim. ¿Y por qué el Hashem, Hashem? Porque así como es Hashem arriba, Hashem tiene que ser igual abajo. Quiere decir, así como Hashem en su perfección, en su inmutabilidad, es perfecto arriba con estos atributos, Hashem espera y de Am Israel particularmente y de la humanidad que emulemos sus cualidades. Sus cualidades no las tenemos que inventar, las cualidades las dijo él a Moshe. Son estas 13 cualidades divinas en donde nosotros, entre más nos alineemos a esas cualidades, vamos a estar más cerca de él. Él es Hanún, él es misericordioso, él es bondadoso, él es verdad, él es paciente, se enoja con mucha dificultad. Así tenemos que ser nosotros. Y básicamente esta concordancia entre sus atributos y nuestros atributos es lo que hace que nosotros estemos en contacto con él. La cercanía con Hashem se hace a través de la emulación divina. Y el concepto de la Ahavá, en términos de el Ejad, es que nosotros no somos Ejad. El problema es que desde que fuimos creados, nosotros fuimos creados como el otro de la historia. Y el otro siempre es el segundo. Entonces Dios es el uno y nosotros somos el otro. Y no tiene nada malo ser otro, porque el otro es con el que te puedes relacionar. Si Dios se relacionaría con él mismo, sería una autogratificación. Dios quiere una relación con nosotros. Y la relación siempre, dice en la Torá, para conocer a uno se requiere de uno. El problema es que Adán era uno. Adán era Ejad y su relación con Dios era de uno a uno. El problema es que Adán, cuando comió del Etz Hadat, se disgregó de esta realidad edénica y se fragmentó. La fragmentación de Adán es un tema de estudio muy importante en la Kabbalah. La fragmentación de Adán se volvió así como en una ruptura incesante de fragmentos, en donde yo, tú, él, todos somos un fragmento de Adán. Todos somos un fragmento de Adán. Por lo tanto, para conocer a uno se requiere uno. Significa que tiene que haber ahdut, tiene que haber unión. No puedes hacer el tikkun jamás tú solo. Tú puedes hacer tu tikkun muy bien por ti. Abraham hizo tikkun, Isaac hizo tikkun, Moshe hizo tikkun. ¿Por qué no se congregó Yemei Meshiach entonces en la época de Moshe, en la época de David? El problema no es el uno de él. El problema es la fragmentación que existe porque él es un fragmento de tantos. Por lo tanto, esta oportunidad que hubo en Sinai de 600,000 almas masculinas y femeninas mayores de 20 años, era la recreación perfecta de Adán en uno. Por eso dice, ellos se establecieron y ayú que amehat que levehat. Ellos estaban unidos como un pueblo con un solo corazón. Era un tema de ahdut, un tema de unión, un tema de amor, un tema de unidad. Y por lo tanto, la diferencia de unidad es la fragmentación. Por lo tanto, el tikkun que se hace en Shabbat, Hazón, el tikkun que debemos de hacer cada año en Tisha B'Av, es exclusivamente en el tema del amor. Esto es lo que le falta, la unión, hacer un ejad. No hacer te tolero, te aguanto, te respeto, no. No se trata de te respeto y bueno, haz lo que tú quieras. Somos un pueblo, somos una unidad, somos una humanidad. Y tiene que haber tikkun. El día que haya este tikkun, va a haber el tercer Bet HaMikdash. Ese es la única requisito que tenemos que tener. Esta unificación, esta desfragmentalización, este mundo que cada vez se vuelve más especializado y más fragmentado y más especial esto y el otro y la diversidad. No hablo que la diversidad está mal, la diversidad es magnífica, pero tiene que haber unión. Y la unión nada más la podemos lograr a través del verdadero amor. Así que este Shabbat tenemos mucho que pensar, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿dónde estamos con respecto a Dios? ¿Dónde está nuestra relación con Dios? ¿Dónde está nuestro tikkun? ¿Dónde está nuestra relación con nuestros
correligionarios con la humanidad. Como dato informativo, este 9 de Av, 5781, en la Ciudad de México, estos horarios son exclusivos para la Ciudad de México, el ayuno comienza exactamente el día del sábado a las 8:13 p.m., que es el día 18 de julio, y termina el ayuno el domingo a las 8:52 p.m. del día 18. Quiere decir, empieza el mañana que está terminando Shabbat y comienza ahí y termina hasta el otro día a las 8:52. El concepto del ayuno es un concepto muy importante de cómo rectificar cierta energía, y para esto los invito cordialmente a una conferencia que voy a dar por Zoom en vivo a las 12 del día, hora la Ciudad de México, auspiciada por la Keilah Ashkenazí y por la Sinagoga Justo Sierra y por Kabbalah Hoy, en donde vamos a hablar de una de las preguntas más complejas y difíciles de toda la teología y de todas las religiones y de toda la humanidad, de por qué existe el mal en el mundo. Así que me despido de ustedes con un cordial shalom, deseándoles un Shabbat Shalom Umeboraj, y que tengamos el sejut de ver en nuestros días la reconstrucción del tercer Bet HaMikdash y que seamos partícipes de esta unión y de este Ahdut que tanto falta al pueblo de Israel y a la humanidad en general. Gracias a todos, un cordial shalom, muchos saludos. Que tengan un tzom kal. Gracias.